Bueno, vamos a continuar con la lectura del DSM-5. Entramos a otro capítulo amplio que son los trastornos de ansiedad. Los trastornos de ansiedad son los que comparten características de miedo y ansiedad excesivo, así como alteraciones conductuales asociadas. El miedo es una respuesta emocional a una amenaza inminente, real o imaginaria, mientras que la ansiedad es una respuesta anticipatoria ante una amenaza futura. Es evidente que ambas respuestas se solapan, aunque también se pueden diferenciar, estando el miedo frecuentemente asociado a accesos de activación autonómica necesarios para la defensa o la fuga, pensamientos de peligro inminente y conductas de huida. Y la ansiedad está más a menudo asociada con tensión muscular, vigilancia en relación a un peligro futuro y comportamientos cautelosos o evitativos. A veces el miedo o ansiedad se ve reducido por conductas evitativas generalizadas. Las crisis de pánico, panic attacks, se presentan principalmente con los trastornos de ansiedad como un tipo particular de respuesta al miedo. Las crisis de pánico no se limitan a los trastornos de ansiedad, sino que también pueden ser observados en otros trastornos mentales. Los trastornos de ansiedad se diferencian entre sí según el tipo de objeto o situaciones. Según el tipo, objeto se diferencian entre sí según el tipo de objeto o situaciones que inducen al miedo, la ansiedad o las conductas evitativas según la cognición asociada. Pese a que los trastornos de ansiedad tienden a ser altamente comórbidos entre sí, pueden ser distinguidos a través de un análisis detallado. Pueden ser pese a que los trastornos de ansiedad tienden a ser altamente comórbidos entre sí, pueden ser distinguidos a través de un análisis detallado de tipo de situaciones que se temen o se evitan y del contenido del pensamiento o creencias asociadas. Los trastornos de ansiedad se diferencian del miedo o la ansiedad normal propio del desarrollo por ser excesivos, a persistir más allá de los periodos de desarrollo apropiado. Se distinguen de la ansiedad o el miedo transitorio, a menudo inducido por el estrés, por ser persistente. Por ejemplo, suelen tener una duración de 6 meses o más, o sea que los trastornos de ansiedad tienen una duración de 6 meses o más. Sin embargo, este criterio temporal pretende servir de guía general, permitiendo un cierto grado de flexibilidad y pudiendo ser de duración más corta en los niños, como el trastorno de ansiedad por separación y el mutismo selectivo. Puesto que los sujetos con trastorno de ansiedad suelen sobreestimar el peligro de las situaciones que temen o evitan, el análisis decisivo de si el miedo o la ansiedad es excesivo o desproporcionado lo realiza el clínico teniendo en cuenta factores de contexto cultural. Muchos de los trastornos de ansiedad se desarrollan en la infancia y tienden a persistir si no se los tratan. La mayoría aparece más frecuente en mujeres que en varones, aproximadamente en una proporción de 2:1. Cada trastorno de ansiedad se diagnostica solo cuando los síntomas no son atribuibles a los efectos fisiológicos de una sustancia médica u otra afección o no se explican mejor por otro trastorno mental. Este capítulo se organiza de acuerdo con el desarrollo, con los trastornos ordenados según la edad típica del inicio de los síntomas. La persona con trastorno de ansiedad por separación se encuentra asustada o ansiosa ante la separación de aquellas personas
por la que siente apego en un grado que es inapropiado por el desarrollo. Existe miedo o ansiedad persistente sobre los posibles daños que puedan sufrir las personas por la que siente apego y sobre las situaciones que pueden llevar a la pérdida o separación de las personas a quienes el sujeto está vinculado y rechazo a separarse de estas personas de mayor apego, así como pesadillas y síntomas físicos de angustia. A pesar de que estos síntomas a menudo se desarrollan en la infancia, pueden expresarse también en la edad adulta. El mutismo selectivo se caracteriza por una incapacidad para hablar en las situaciones sociales en que hay el mutismo selectivo se caracteriza por una incapacidad para hablar en las situaciones sociales en que hay expectativa de hablar, por ejemplo en la escuela, a pesar de que la persona habla en otras situaciones. La falta de habla tiene consecuencias significativas en los logros académicos o laborales, o bien altera la comunicación social normal. Los individuos con fobia específica presentan miedo a situaciones o objetos precisos o los evitan. La cognición específica no es característica de este trastorno como en otros trastornos de ansiedad. El miedo, la ansiedad y la evitación están casi siempre inducidos inmediatamente por la situación fóbica en un grado persistente o desproporcionado al riesgo real planteado. Hay varios tipos de fobias específicas: animales, entorno natural, sangre, inyecciones, heridas, situaciones y otras circunstancias. El trastorno de ansiedad social o fobia social, la persona siente miedo o ansiedad ante las interacciones sociales y las situaciones que implican la posibilidad de ser examinado, o bien las evita. Esto incluye interacciones sociales tales como reuniones con personas desconocidas, situaciones en que la persona puede ser observada comiendo o bebiendo, y situaciones en las que la persona ha de actuar ante otros. La ideación cognitiva es la de ser evaluado negativamente por los demás, por sentirse avergonzado o humillado o rechazado o por ofender a otros. En el trastorno de pánico, la persona experimenta recurrentes e inesperadas crisis de pánico y está persistentemente intranquila o preocupada sobre tener nuevas crisis, o cambia de manera desadaptativa su comportamiento debido a las crisis de pánico, evitación de ejercicio o de situaciones desconocidas. Las crisis de pánico se caracterizan por la aparición súbita de síntomas de miedo o malestar intenso. Las crisis de pánico se caracterizan por la aparición súbita de síntomas de miedo o malestar intenso que alcanzan su máxima cuestión de minutos, acompañados de síntomas físicos o cognitivos. Las crisis de pánico pueden ser esperadas en respuesta a objetos o situaciones típicamente o inesperadas, ocurriendo la crisis sin razón aparente. Las crisis de pánico funcionan como marcadores y factores pronósticos de la severidad, el curso y la comorbilidad de una amplia variedad de trastornos, incluido entre otros los trastornos de ansiedad, por ejemplo, abuso de sustancias, trastornos depresivos y trastornos psicóticos. Vuelvo a repetir, las crisis de pánico funcionan como marcadores y factores pronósticos de la severidad, el curso y la comorbilidad de una amplia variedad de trastornos, incluido entre otros los trastornos de ansiedad, por ejemplo, abuso de sustancias, trastornos depresivos y trastornos psicóticos. Por lo tanto, las crisis de pánico pueden actuar como especificador descriptivo de cualquier trastorno de ansiedad así como de otros trastornos mentales. Los individuos con agorafobia se sienten temerosos o ansiosos ante dos o más de las siguientes situaciones. Por ejemplo, uso del transporte público,
estar en espacio abierto, encontrarse en lugares cerrados, hacer cola y estar en una multitud y encontrarse solo fuera de la casa en otras situaciones. La persona teme situaciones debido a pensamientos sobre el desarrollo de síntomas similares a la crisis de pánico u otros síntomas incapacitantes u humillantes, en circunstancia en la que escapar sería difícil o donde no se podría disponer de ayuda. Estas situaciones casi siempre inducen al miedo o ansiedad y son evitadas a menudo o requieren la presencia de un acompañante. La característica principal del trastorno de ansiedad generalizada es una ansiedad persistente y excesiva. La ansiedad generalizada es otro trastorno de ansiedad sobre varios aspectos, como el trabajo y el rendimiento escolar, que la persona percibe difíciles de controlar. Además, freno un poquito acá, dice la característica principal del trastorno de ansiedad generalizada son una ansiedad persistente y excesiva y una preocupación sobre varios aspectos como el trabajo y el rendimiento escolar que la persona percibe difíciles de controlar. Además, el sujeto experimenta síntomas físicos como inquietud o sensación de excitación, nerviosismo, fatiga fácil, dificultad para concentrarse o dificultad para tener la mente en blanco, irritabilidad, tensión muscular y alteraciones del sueño. El trastorno de ansiedad inducido por sustancia, medicamentos, engloba la ansiedad debido a intoxicación o retirada de sustancias o tratamientos médicos. En el trastorno de ansiedad debido a una enfermedad médica, los síntomas de ansiedad son consecuencia fisiológica de la enfermedad médica. Existen escalas específicas para cada trastorno que sirve para caracterizar mejor su gravedad y captar las variaciones de la misma a lo largo del tiempo, para facilitar su uso particularmente en las personas con más de un trastorno de ansiedad. Estas escalas se han desarrollado con el mismo formato, pero de distinto enfoque, en todos los casos, con puntuaciones de los síntomas conductuales, cognitivos y físicos relevantes de cada trastorno. Vamos a hablar del trastorno de ansiedad por separación. Código 309.21 F93.0. Criterios diagnóstico: trastorno de ansiedad por separación. A. Miedo o ansiedad excesiva o inapropiada para el nivel de desarrollo del individuo concerniente a su separación de aquellas personas por la que siente apego, puesto de manifiesto por al menos 3 de los siguientes síntomas. Malestar excesivo o recurrente cuando se prevé o se vive una separación del hogar o de las figuras de mayor apego. 2. Preocupación excesiva o persistente por la posible pérdida de las figuras de apego o de que pueden sufrir un posible daño como una enfermedad, daño, calamidades o muerte. 3. Preocupación excesiva y persistente por la posibilidad de que un acontecimiento adverso, por ejemplo, perderse, ser raptado, tener un accidente o enfermar, cause la separación de una figura de gran apego. 4. Resistencia o rechazo persistente a salir lejos de la casa. Resistente o rechazo persistente a salir lejos de la casa, a la escuela, al trabajo o a otro lugar por miedo a la separación. Miedo excesivo y persistente o resistencia a estar solo o sin las figuras de mayor apego en casa o en otros lugares. 6. Resistencia o rechazo persistente a dormir fuera de la casa o dormir sin estar cerca de una figura de gran apego. 7. Pesadillas repetidas sobre el tema de la separación. 8. Quejas repetidas de síntomas, por ejemplo, dolor de cabeza, dolor de estómago, náusea, vómitos, cuando se produce o se prevé la separación de la figura de mayor apego. Punto B de los criterios diagnósticos. El miedo, la ansiedad o la evitación es persistente, dura al menos 4 semanas. En niños y adolescentes típicamente 6 o más meses en adultos. Entonces, el miedo de la ansiedad o la evitación es persistente, dura al menos
4 semanas en niños y adolescentes y típicamente 6 o más meses en adultos. La alteración causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, académico, laboral u otra área importante del funcionamiento. La alteración no se explica mejor por otro trastorno mental como rechazo a irse de casa por resistencia excesiva al cambio o un trastorno del espectro autista, delirios o alucinaciones concerniente a la separación en trastornos psicóticos, rechazos a salir sin alguien de confianza en la agorafobia, preocupación por la salud enfermiza u otro daño que pueda suceder a allegados u otro significativo en el trastorno de ansiedad generalizada o preocupación por padecer una enfermedad en el trastorno de ansiedad por enfermedad. Característica diagnóstica. Seguimos hablando del trastorno de ansiedad por separación. La característica esencial del trastorno de ansiedad por separación es una ansiedad excesiva ante el alejamiento del hogar de las personas a quienes el sujeto está vinculado. Criterio A. La ansiedad es superior a la que se espera en los sujetos con el mismo nivel de desarrollo. Los sujetos con trastorno de ansiedad por separación tienen síntomas que cumplen al menos 3 de los siguientes criterios. Experimentan malestar excesivo recurrente al estar separados de su hogar o de la figura de mayor apego. Criterio A1. Se preocupan por el bienestar o la muerte de las personas por las que sienten apego, sobre todo cuando se separan de ellas, y sienten necesidad de conocer el paradero de la figura de mayor apego y deseo de estar en contacto con ellas. Criterio A2. Asimismo, también se encuentran preocupados por los acontecimientos adversos que puedan sucederle a ellos mismos, como miedo a perderse, a ser secuestrados o a sufrir un accidente y que le impidan reunirse de nuevo con las figuras de apego. Criterio A3. Los sujetos con ansiedad por separación se muestran reacios o rechazan irse solo debido a su temor ante la separación. Criterio A4. Muestran una excesiva y persistente negación o rechazo a estar solo o sin una figura de apego en casa o en otros lugares. Los niños con trastorno de ansiedad por separación son a veces incapaces de permanecer en una habitación solo y pueden manifestar comportamientos de aferramiento, situación muy cerca del padre o la madre y convirtiéndose en su sombra por toda la casa o requiriendo que alguien esté con ellos cuando van a las habitaciones. Criterio A5. Suelen rechazar a negarse a ir a dormir sin que esté cerca una figura de mayor apego o a dormir fuera de casa. Criterio A6. Los niños con este trastorno suelen tener problemas de llegada, la hora de acostarse y pueden persistir en que alguien permanezca con ellos hasta conciliar el sueño. Durante la noche pueden trasladarse a la cama de los padres o a la otra persona vinculante como un hermano. Los niños pueden ser reacios o negarse a acudir a campamentos, a dormir en casa de amigos o a irse a hacer recados. Los adultos pueden sentirse incómodos al viajar solos, por ejemplo al dormir en una habitación de hotel. Los individuos pueden tener pesadillas repetidas, cuyo contenido expresa sus propios temores, como por ejemplo destrucción de una familia por un incendio, asesinato u otra catástrofe. A7. Entonces, los adultos temores como por ejemplo destrucción de la familia, un incendio, un asesinato o una catástrofe. Criterio A7. Los síntomas físicos tales como dolor de estómago, cefalea, náusea y vómitos son comunes en los niños cuando ocurre o se prevé la separación. Los niños más pequeños pocas veces manifiestan síntomas cardiovasculares como palpitaciones, vértigos y sensación de desmayo, síntomas que sí pueden observarse en los sujetos de más edad. Esta alteración suele mantenerse durante un periodo de al menos 4 semanas en los niños y adolescentes menores de 18 años y normalmente dura 6 meses o más en los adultos. Criterio E. Sin embargo, el criterio de duración debe emplearse en los adultos a título orientativo, permitiendo cierto grado de flexibilidad. La alteración debe producir un malestar clínicamente significativo o deterioro del rendimiento social, académico, laboral o de otros ámbitos importantes. Características asociadas que apoyan el diagnóstico. Al alejarse del hogar o de las personas de gran apego,
Los niños con trastorno de ansiedad por separación pueden manifestarse de modo recurrente retraimiento social, apatía, tristeza o dificultad para concentrarse en el trabajo o en el juego. En función de su edad, los individuos pueden experimentar miedo hacia los animales, los monstruos, la oscuridad, los fantasmas, los ladrones, los secuestradores, los accidentes de automóviles, los viajes en avión y otras situaciones que se perciben como peligrosas para la integridad de la familia o de sí mismo. Algunos individuos se sienten incómodos y melancólicos, incluso tristes, cuando están fuera de su casa. El trastorno de ansiedad por separación en los niños puede dar lugar a la negativa de ir al colegio, lo que puede originar problemas académicos y de evitación social. Cuando están muy alterados ante la perspectiva de una separación, los niños pueden mostrarse coléricos y ocasionalmente pueden golpear a quienes le están forzando dicha separación. Cuando están solos, especialmente por la noche, los niños de menor edad pueden experimentar percepciones inusuales, por ejemplo, ver personas que dan vuelta por la habitación o criaturas monstruosas que intentan agarrarlo, sentir que unos ojos les miran atentamente. Los niños con este trastorno suelen describirse como exigentes, intrusivos y con necesidad de atención constante. Las excesivas peticiones del niño suelen producir frecuentes frustraciones en sus padres, dando lugar a resentimiento y a conflictos de familia. Prevalencia. La prevalencia anual del trastorno de ansiedad por separación entre los adultos en Estados Unidos es del 0,9 al 1,9. En los niños la prevalencia en un periodo de 6 a 12 meses es del 4%. En los adolescentes en Estados Unidos la prevalencia anual es de 1,6. La prevalencia de trastorno de ansiedad por separación disminuye desde la infancia hasta la adolescencia y la edad adulta, y el trastorno de ansiedad más prevalente en los niños menores es el trastorno de ansiedad más prevalente en los niños menores de 12 años. En las poblaciones clínicas de niños, el trastorno tiene la misma frecuencia en los varones que en las mujeres. En la población general es más frecuente en las mujeres. Desarrollo y curso del trastorno de ansiedad por separación. Los periodos de ansiedad elevada por la separación de las figuras de apego forman una parte normal del desarrollo temprano y pueden indicar el desarrollo de relaciones de apego seguras. Por ejemplo, en torno al primer año de edad, los niños pueden sufrir ansiedad ante los extraños. El inicio puede producirse precozmente en la edad preescolar, pero también es posible en cualquier momento antes de los 18 años. Sin embargo, no es frecuente el inicio en plena adolescencia. Típicamente hay periodos de exacerbación y de remisión. Tanto la ansiedad por una posible separación como la evitación de situaciones que impliquen separación, por ejemplo ir a la universidad, pueden persistir durante varios años. Sin embargo, la mayoría de los niños con trastorno de ansiedad por separación no padecerán de trastorno de ansiedad deteriorantes a lo largo de la vida. Sin embargo, la mayoría de los niños con trastorno de ansiedad por separación no padecerá de trastorno de ansiedad deteriorante a lo largo de la vida. Muchos adultos con trastorno de ansiedad por separación no recuerdan que este empezará en la infancia, aunque es posible que recuerden algunos síntomas. Las manifestaciones del trastorno de ansiedad por separación varían con la edad. Los niños más pequeños pueden ser más reacios a ir a la escuela o pueden eludirla por completo. Es posible que los niños más pequeños no expresen miedos específicos en relación con amenazas concretas para sus padres, su hogar o ellos mismos, y que la ansiedad solo se manifieste cuando se experimenta la separación. A medida que los niños se hacen mayores, las preocupaciones o miedos suelen especificarse como por ejemplo secuestro o asesinato. Los adultos con este trastorno están demasiado preocupados por sus hijos y cónyuges, al tiempo que experimentan un notable malestar al separarse de ellos. También pueden experimentar una alteración significativa en el ámbito laboral o los acontecimientos sociales por la necesidad de comprobar de forma continua el paradero de un ser querido. Factores de riesgo y pronóstico. Ambientales. El trastorno de ansiedad por separación se desarrolla con frecuencia después de un estrés vital, en especial una pérdida. Por ejemplo, la muerte de una mascota familiar, una enfermedad propia o de un familiar, un cambio de colegio, un divorcio parental,
una mudanza a un nuevo entorno, la inmigración, una catástrofe que supera periodos de separación de la figura de apego. En los adultos jóvenes, otros ejemplos de estrés vital son de la casa de los padres, entablar una relación sentimental y convertirse en padres. La sobreprotección parental y el intrusismo pueden estar asociados al trastorno de ansiedad por separación. Entonces, factores de riesgo y pronóstico. Entonces acá hay que tener en cuenta que los factores de riesgo ambientales son muy importantes para desarrollar este trastorno de ansiedad por separación. Ambientales. El trastorno de ansiedad por separación se desarrolla con frecuencia después de un estrés vital o en especial desde una pérdida. Por ejemplo, la muerte de una mascota, de un familiar, una enfermedad propia o de un familiar, un cambio de colegio, el divorcio parental, una mudanza a un nuevo entorno, la inmigración y una catástrofe que suponga periodos de separación de las figuras de apego. En los adultos jóvenes, y otro ejemplo de estrés vital son dejar la casa de los padres, entablar una relación sentimental y convertirse en padre. La sobreprotección parental y el intrusismo pueden estar asociados al trastorno de ansiedad por separación. Factores genéticos y fisiológicos. El trastorno de ansiedad por separación en los niños puede ser hereditario. La herencia estimada es del 73% en una muestra comunitaria de gemelos de 6 años de edad, con cifras más altas en las niñas. Los niños con trastorno de ansiedad por separación muestran un particular aumento de la sensibilidad a la estimulación respiratoria mediante aire enriquecido con dióxido de carbono. Aspectos diagnósticos relacionados con la cultura. El grado en que se varía deseable tolerar la separación varía de una cultura a la otra, por lo que en algunas de ellas se evitan las ocasiones y exigencias de separación entre padre e hijos. Por ejemplo, la edad a la que se espera que la descendencia abandone el hogar familiar varía ampliamente entre los distintos países y culturas. Es importante distinguir el trastorno de ansiedad por separación del elevado valor que algunas culturas conceden a la fuerte interdependencia entre familiares. Aspecto diagnóstico relacionado con el género. Las niñas manifiestan una mayor reticencia o evitación a asistir a la escuela que los niños. La expresión indirecta del miedo a la separación puede ser más común en los varones que en las mujeres, por ejemplo, a través de una limitación en el funcionamiento independiente. Rechazo a estar fuera de la casa solo. Angustia cuando el cónyuge o los hijos hacen cosas en forma independiente o cuando el contacto con el cónyuge o los hijos no es posible. Riesgo de suicidio. El trastorno de ansiedad por separación en los niños puede estar asociado a un mayor riesgo de suicidio. En la población general, la presencia de trastornos de estado de ánimo, trastorno de ansiedad o de uso de sustancias se ha asociado a ideas e intentos de suicidio. Sin embargo, esta asociación no es específica para el trastorno de ansiedad por separación y aparece en otros trastornos de ansiedad. Vuelvo a repetir, riesgo de suicidio. El trastorno de ansiedad por separación en los niños puede estar asociado con un riesgo mayor de suicidio. En la población general, la presencia de trastorno del estado de ánimo, trastorno de ansiedad o uso de sustancias se ha asociado a ideas e intentos de suicidios. Sin embargo, esta asociación no es específica para el trastorno de ansiedad por separación y aparece en varios trastornos de ansiedad. Consecuencias funcionales del trastorno de ansiedad por separación. Los sujetos con trastorno de ansiedad por separación a menudo limitan sus actividades independientes lejos del hogar o de las personas por las que sienten apego. Los niños evitan ir a la escuela, no acuden a los campamentos y tienen dificultad para dormir solos. Los adolescentes no van a la facultad, los adultos no abandonan el domicilio familiar y no viajan o no trabajan fuera de la casa. Diagnóstico diferencial. Primero con el trastorno de ansiedad generalizada. El trastorno de ansiedad por separación se distingue del trastorno de ansiedad generalizada en que la ansiedad se refiere predominantemente a la separación con respecto al hogar y a las personas vinculadas. Con el trastorno de pánico, las amenazas de separación pueden conducir a la ansiedad extrema e incluso a crisis de pánico. A diferencia de lo que sucede con el trastorno de pánico,
La ansiedad se refiere a la separación con respecto a las personas vinculadas o al hogar, más que a resultar incapacitado por una crisis de pánico inesperada. Agorafobia. A diferencia de los individuos con agorafobia, las personas con trastorno de ansiedad por separación no están preocupadas por quedarse atrapadas o incapacitadas en situaciones de las que perciben que es difícil de escapar en caso de presentar síntomas similares a la angustia u otro síntoma incapacitante. Trastorno de conducta. La evasión escolar, hacer novillos, es común en los trastornos de conducta, pero en este caso la ansiedad de separación no es la responsable del absentismo escolar y el niño acostumbra a estar más fuera que dentro de la casa. Trastorno de ansiedad social. Algunos casos de negativa a ir a la escuela pueden ser debido a un trastorno de ansiedad social, fobia social. En tales casos, la evitación de la escuela se debe al miedo a ser juzgado negativamente por los demás y no a separarse de las figuras de apego. Trastorno de estrés postraumático. El miedo a la separación de los seres queridos común después de evento traumático como desastre, en particular cuando los periodos de separación de los seres queridos se vivieron durante el evento traumático. En el trastorno de estrés postraumático, los síntomas centrales giran en torno a las intrusiones y a la evitación de los recuerdos asociados y al propio evento traumático, mientras que en el trastorno de ansiedad por separación, las preocupaciones y evitaciones se centran en torno al bienestar de las figuras de apego y a la separación de ellas. Otro diagnóstico diferencial es por el trastorno de ansiedad por enfermedad. Los individuos con trastorno de ansiedad por enfermedad muestran preocupación por si padecen ciertas enfermedades, pero la principal preocupación es el diagnóstico médico en sí mismo y no separarse de las figuras de apego. Duelo. El duelo cursa con un intenso anhelo o deseo de la persona fallecida, desconsuelo intenso, dolor emocional, preocupación por el fallecido o las circunstancias de la muerte son respuestas que se espera que aparezcan en el duelo, mientras que el miedo a la separación de las personas por las que sienten apego serían el centro del trastorno de ansiedad por separación. Trastornos depresivos y bipolares. Estos trastornos pueden estar asociados con una renuncia a salir de casa, pero la preocupación principal no es el temor o el miedo a los acontecimientos adversos que sucedan a las figuras de apego, sino más bien una baja motivación para involucrarse con el mundo exterior. Sin embargo, las personas con trastorno de ansiedad por separación pueden deprimirse en el momento en que se la espera, en que se la separa o a la anticipación de la separación. Trastorno negativista desafiante. Los niños y los adolescentes con trastorno de ansiedad o por separación pueden mostrar oposición cuando se los fuerza a separarse de la figura de apego. El trastorno negativista desafiante solo se debería considerar cuando el comportamiento oposicionista es persistente y no está relacionado con la separación real o prevista de las figuras de apego. Trastornos psicóticos. A diferencia de la alucinación observada en los trastornos psicóticos, la experiencia perceptiva inusual del trastorno de ansiedad por separación, que suelen basarse en la percepción errónea de un mundo estímulo real, solo suceden en determinadas situaciones, por la noche, y son reversibles ante la presencia de la persona de apego. Con los trastornos de personalidad, el trastorno de la personalidad dependiente se caracteriza por una indiscriminada tendencia a confiar en los demás, mientras que el trastorno de ansiedad por separación implica una preocupación sobre la cercanía y la seguridad de las principales figuras de apego. El trastorno límite de la personalidad se caracteriza por miedo al abandono de los seres queridos, pero los problemas de identidad, de autocontrol, de funcionamiento interpersonal y de impulsividad son además fundamentales en este trastorno, mientras que no lo son en el trastorno de ansiedad por separación. Comorbilidad. En los niños, el trastorno de ansiedad por separación es muy comórbido con el trastorno de ansiedad generalizada y con la fobia específica. En los adultos, las dolencias comórbidas comunes son la fobia específica